Bien, Pablo Semán es antropólogo, es investigador. Hay una investigación justamente muy interesante que realizó junto a la gente también de CONICET relacionado con lo que estamos viviendo, con las pandemias y el no cumplimiento de las normas. Vamos a saludarlo. Le agradecemos la presencia aquí desde Río Negro. Gracias, Pablo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿a qué conclusión llegaron con esto? ¿Por qué no respetamos las reglas? Mira, la investigación que hicimos con Ariel Wilkes, que es investigador del CONICET también, un poco lo que nosotros queríamos mostrar, nosotros empezamos haciendo entrevistas, no sabíamos que nos íbamos a encontrar, esa es la verdad, pero con lo que nos encontramos era con algo que queríamos mostrarle a la sociedad y al Estado, que es que, digamos, la idea de que una norma se puede cumplir, como si una sociedad fuese un ejército y como si el Estado dijese una cosa y eso se entiende unívocamente y todo el mundo hace caso, bueno, todo ese conjunto de suposiciones está errado, ¿no? Por varias razones. En primer lugar, yo diría porque las personas no son tablas rasas que reciben la información, la entienden todo de la misma forma y hacen lo que se les pide. Las personas son indóciles, en primer lugar. En segundo lugar, tienen una serie de supuestos desde los cuales entienden la información que se les dan y aparte tienen incentivos para actuar de otras maneras. Entonces, no hacen caso, no cumplen, no porque sean chiquilines, nosotros queríamos ironizar un poco con eso de no hacer caso, no cumplen, porque toda la estructura que presupone el Estado bajo la cual funciona una normativa es un conjunto de supuestos errados. El Estado se olvida que las personas son indóciles, que las personas tienen distintos supuestos, que las personas tienen distintos incentivos y distintas fuentes de información. Pero además eso se combina con algo que creo que es importante decir, que es este virus, a diferencia de otros virus, hace que la información que el Estado esté obligado a dar sea una información necesariamente contradictoria, parcial, fragmentaria. Primero porque es nuevo, entonces el Estado y los organismos reguladores de salud a nivel mundial fueron aprendiendo sobre el virus en cada momento, ¿no? Entonces no siempre fue la misma la información porque fueron aprendiendo. Segundo, porque el comportamiento del virus es imprevisible, entonces, digamos, lo que se dice predictivamente después no funciona. Tercero, porque el comportamiento del virus es ambiguo y es contradictorio. O sea, no se sabe si, digamos, es peligroso, es contagioso, pero al mismo tiempo no tanto, ¿no? Es letal, pero no se sabe exactamente en qué casos. La información es que en principio si es un virus no habría reinfecciones, pero parecería ver que sí hay casos de reinfecciones o que la inmunidad derivada de la infección no tiene una duración tan larga como se suponía que tenía que tenerla. Desafía también los tratamientos conocidos. Entonces, hubo una discusión sobre si había que usar o no usar barbijos, porque era discutible sobre si había que usar o no usar guantes, cuáles eran las distancias sociales ideales. Entonces, toda esa información contradictoria que poseen los organismos de salud y de ciencia y estatales se combina con la propensión a interpretar la norma de forma sesgada que tienen los sujetos. Entonces, en ese contexto es que, digamos, no se cumple la norma. Pero Pablo, perdón, estas normativas del Estado en otros países funcionaron. ¿Esta especie de inconducta es porque forma parte del ADN argentino? ¿O porque no tenemos confianza en el Estado, quizás? No, mira, a ver, me parece que hay varias cosas que pasan. Primero, tampoco es que funcionaron en todos lados. Donde funcionó fue en sociedades donde se organizan más bien como ejércitos y hasta cierto punto, ¿no? Porque el presupuesto era que eran las sociedades asiáticas, Corea del Sur, China, Japón, y se agregó Israel, que tiene una tradición de militarización y de verticalidad y de obediencia. Pero sin embargo no pasó, porque en Israel el virus retornó y está en niveles altísimos. Me parece que hay una primera cuestión es que no se cumplen en general, no solamente en Argentina, cuando esto ocurre a lo largo. En segundo lugar,
lo de la indocilidad de las personas, ¿no? De que todo el mundo, digamos, eso tiene que ver en parte con el individualismo y con una cuestión, si se quiere, diseminada en todo Occidente. Bueno, la verdad es que el aislamiento estricto se rompió en muchísimos lugares y en algunos lugares nunca pudo, o sea, de lo que conocemos, el aislamiento estricto funcionó durante un tiempo relativo, tampoco tan extremo como el que se pretendía que durara acá. En Italia no funcionó, en Francia no funcionó, en Alemania y en España hubo el mismo tipo de incumplimientos y desafíos y rebeldías que acá. Ni Pablo, y hablar de ahora, todo. ¿no tiene que ver un poco Brasil. con el tiempo también en que se prolongaron las medidas? Tal vez las Bueno, aceptamos, claro, sí, no, las aceptamos unos meses sí, y después ya no. El tiempo es vital en todo esto, porque aparte, digamos, obviamente que el incentivo psicológico, económico a romper el aislamiento es muy fuerte, pero además porque, les insisto con una cuestión, que es que la gente interpreta la norma de maneras muy diferentes. Entonces, mucha gente que desde el punto de vista del Estado no está cumpliendo la norma, sí cree que está cumpliendo la norma. Claro, claro. ¿No? Entonces, aparte, después hay otras cosas que, digamos, hay fenómenos muy micro, pero que son tan generalizados que hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, yo creo que hay una cosa que sí es más propia de los argentinos o de algunas sociedades, que es que nosotros somos personas que entendemos el afecto como proximidad. Claro. Y si vos sos afectuoso, sos próximo. Y si sos hostil, sos distante, físicamente hablando. Entonces, la gente no se priva de aproximarse al otro. Bueno, esa es, digamos, esa es una cosa de incumplimiento de la norma que retroalimenta cosas de incumplimiento, o retroalimentaba cosas de incumplimiento de la norma. Porque yo creo que además, perdonen, estamos como en otra fase. Ya, a ver, esto es como que el dentífrico se salió del pomo y no vuelve a entrar, ¿no? Sí. Entonces, esto se tiene que organizar de otra manera, y aparte es lo que está pasando en el mundo. Nosotros no nos damos cuenta porque todavía estamos con nuestra primera ola que llegó tarde, en parte por los efectos de los cuidados, pero en todo el mundo ya están en la segunda ola. Si ustedes ven los números de Francia, de Italia, de España, de Bélgica y de Holanda, por ejemplo, que son países que tienen sistemas de salud desarrollados, con poblaciones educadas y todo lo que uno dice que favorecería, están en números altísimos y no van a volver a aislamientos como los que estuvieron. Porque también es esto, las sociedades aprenden y, bueno, habrán aprendido a cuidarse más individualmente. Dios quiera que sí. Y nosotros vamos a tener que hacer eso. Y el Estado también va a tener que reaccionar en función de ese aprendizaje de la sociedad. Porque como todo esto no se acabó, lo que creo que está interesante en términos prácticos de lo que nosotros decimos, es que el Estado tiene que saber que la gente sabe. No saben las mismas cosas, no creen las mismas cosas, pero la gente tiene suposiciones. Sí. Entonces no se trata de ignorar lo que supone la gente. Uno puede decir está errado, científicamente es inválido, lo que sea, sí, está bien, todo lo que sea. Pero es desde ese lugar que la gente recibe las proposiciones de comportamiento. Entonces, en la próxima etapa, que es la que se viene ahora, bueno, habrá que aplicar todo lo que aprendimos, hicimos bien e hicimos mal hasta acá. Está bien, buenísimo. Pablo, nos encantó escucharte, de verdad coincidimos en muchos aspectos con vos, te agradecemos mucho este contacto a la distancia. Bueno, gracias a ustedes y hasta luego. Hasta luego. Bueno, Pablo participó de una investigación, es antropólogo de la Universidad Nacional de San Martín, ¿no es cierto? Y un poco nos contaba un poquito, hizo el análisis de por qué reaccionamos de esta manera. Junto a CONICET, los principales resultados fueron esto, y mucho está relacionado con las creencias que tenemos cada uno y con esta especie de multiinformación, que no es creerle solo al Estado, sino que tenemos nuestros propios micro como... de las redes sociales. Claro, familiares de amigos y demás, Sí, y es verdad, ¿no? Circula tanta información que a veces tenemos una idea propia, sin embargo... Y también no es la esta correcta. cuestión tan argentina, ¿no es cierto? Que creemos que somos futbolistas, creemos que somos científicos y bueno. Sabemos un poquito de todo. Tal cual. A cuidarse igual, Tal cual. El virus está más fuerte que nunca.